Pues me vas a tener que pagar más. Por eso. Y es una influencer. Claro. Vamos. Vaya nivel de música. Pero esto yo como ska. Vampire Weekend. Ese es el grupo. Sí. Bueno, ella está enfocada en que tiene que subir el nivel musical de este programa. Y lo estoy consiguiendo. Y una cruzada, ¿ves? Tiene una cara de felicidad enorme. Yo creo que Soli presta por venir a poner temas. Hay que darle un programa de pinchar indie en la RTPA, Sí. ¿no? ¿A que sí? Indie y con mezclado con repugnancias. Hostia, molaría la de Dios. ¿Indie repugnancias? Ahora que todo el mundo ye DJ, porque todo el mundo ye DJ... Sí, aunque, pero yo no quiero ser DJ, ¿eh? pero a mí dame la sensación que nada más pinchen listas de Spotify, ¿eh? Sí, No yes seguramente. DJ, y subes y bases el Sí, volumen sí. o el tono de un sitio a otro. Y para mí eso no es ser DJ, pero No, bueno, no. aún lo que... Pinchadiscos. Sí, pero tú tienes una cultura musical... Yo no te creas, ¿No? ¿eh? No. ¿No? Bueno, anda, yo aquí estoy echándote flores. Tú porque es que ¿Qué estás suena? muy enfocado Sí, en lo tuyo. a lo mío, a lo mío. Esto es Vampire Weekend. Suena un poco a setentero, un poco reggae... Mezclan mucho, ¿eh? Sí, Esto ¿no? tiene un poco de, como de ska, ¿no? Sí, un poco ska también, sí. Sí, pero es un grupo mítico, ¿eh? Pero bien, o sea, estás poniendo indie original, Sí. no moderneces. Estoy poniendo a los grandes grupos de indie Bien, tradicional. bien. Ostras, pones este serie y todo Sí. para hablar de... Vale. Un día tenemos que hacer un monográfico repugnante de lo que es indie y de lo que no es indie. Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Pero bueno, puedo hablar. Sí. Y hay que entrar Juan Saiz también. Eso Y ya acabamos de... Que tiene un libro. Sí, por eso, sí, para saber lo que es indie y lo que no es indie, claro. Bueno, oye, lo que sí que es una influencer. El otro día en la revuelta salió Pantomima Full, justo después de que emitiéramos el programa, falando del Café por la Calle. ¿Qué somos? ¿Ejecutivos de Manhattan? Bueno, pues casi fue los mismos chistes. Y es flipante, ¿eh? Lo que pasa es que no era un chiste. Claro. No, en serio. Pero, y yo mi sorpresa, decía, coño, falen de la gente que va a tomar un café por la calle, pero después empezaron a dar ahí también las hamburguesas deluxe, y yo decía, ¿estos tíos siguen a Sara? ¿Siguen a Yo creo Sara? que sí, ya te digo que... Porque a las facturas ya te digo yo que no, pero a ti igual sí. Voy a pedir más dinero aquí. Sí, ahora hay que negociar, hay que renegociar una cláusula o algo. un plus. Sí. Pues ser como un futbolista de estos Claro. del Sporting. Será por perres, hombre. Hombre, va, Bueno, por aquí, Reden. claro, lo que hay que pagar, si hay que acercar Cimavilla, acercámosla. ¿Eh? Ponemos unos pinchos ahí, electrificados. Ay. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, Vale. ¿Seguimos reponiendo? sí. Vale. ¿De qué? Pues antes de reponer, Sí. yo tenía deberes la semana pasada, porque ¿te acuerdas que comentamos lo de la veda de los oricios? Correcto. Que nosotros creíamos que seguían veda, pero no lo teníamos claro. Pues sí, eso teníamos razón. Están en veda desde el 2016. 2016, pero este año, o sea, 2024 abrieron unos días, Sí, ¿no? porque era como un proyecto experimental, Vale. muy controlado con pocos mariscadores, para ver qué efecto tenía sobre la población, porque ellos piensan que está recuperándose. Sí. Entonces este año lo que he leído es que va a haber otro periodo de pesca, creo que son como 80 mariscadores, una cosa así, en 3 zonas distintas de la costa asturiana, Vale. para ver qué ocurre y la repercusión que tiene, y todo muy controlado. Y eso supongo que será bueno para ir regenerando también, ¿no? La Supongo que lo hacen así, también lo hacen para ver eso, si se extraen individuos, ¿qué pasa en los meses siguientes? Pero Claro. en principio son optimistas. Hombre, son casi 10 años de Claro. veda. Ya que acabamos con ellos, Sí, de y una manera... ahora en Galicia están a puntísimo No, de... claro. Pero para que te des cuenta, en Galicia no comieron narices en su vida,
Y ahora, claro, como vieron el negocio, nos lo venden a precio de oro, los cabrones. Claro. Y estamos también acabando con los gallegos. Claro. somos una plaga invasora, el asturiano medio, ¿eh? Sí, sí. Y es que, a ver, si tú has visto lo que ha pasado en la comunidad vecina. Claro, coño, contrólalo un poco, sí, claro. Sí. Ay, el amigo dinero, hombre, ya sabes, ¿eh? Lo que hablamos el otro día de los anguiles, pues lo mismo. Mientras haya perros por medio y alguien que lo pague. Sí. Lo que pasa es que es verdad que con los oricios, como los regalaban, o sea, tú entrabas en una sidrería media de la costa asturiana y había un carretillo en lleno de oricios. Eso ya que alguien en lleno un carretillo. Sí, sí, claro. Y los comías. Sí. Y eso caldía. Sí. Entonces, claro, nos los cargamos. Claro. Llevo uno de mis vicios, ¿eh? A mí me gusta muchísimo, ¿eh? A mí me gustan, pero tampoco le aprecio tanto. O sea, lo entiendo, ¿eh? Porque es un sabor a mar muy puro, muy fuerte. Pero tampoco es una cosa que a mí me... Que mates por ello, ¿no? Vale. ¿Los percebes? Tampoco, ¿no? O sea, ¿no oyes tú muy de marisco? Sí. Ah, vale. El formato langostino, sí. Gamba... Andarica. No, soy más de marisco alargado. Vale. Y a la plancha, por lo que veo. Cocido también te vale, con vinagreta. ¿Eh? No, hombre, unas vigalas no. Ah, vale. Unas quisquillinas, pues así, casi que se comen crudas. Vale. Pero me gustan más los alargados. Bueno, y en Cimata tenéis que... Casi nada. Pero los vígaros son patrimonio del barrio, ¿no? Sí, es verdad. Pero yo... ¿Botellina sidra y vígaros? Había bastante en los caracoles, pero desde que lo cambiaron han hecho más modernín. Sí. ¿Ya no hay vígaros? Yo creo que allí no. Ah, hay que quemar el sitio. A mí hay unas cosas que más me prestan, tanto una botellina de sidra y unos vígaros. Bueno, vale. Bueno, repugnancia aclarada. Está bien porque hay hasta fe de rates repugnantes. Eso oye, ¿no? No confundir con el grupo de punk asturiano, ¿no? Fe de rates. Muy grande, Maxi, ¿eh? Yo envidio mucho la cresta, que lo sepáis. Musicalmente ya quedan pocos. A mí me vas a contar, capo, a mi mando. Bueno, aquí vamos a dar, hoy. Pues vamos a empezar con la turra de la freidora de aire. Bueno, voy a decirte que lo desarrolles, pero antes de ello voy a contarte. Esta semana regalaronnos una. Esta semana o la semana pasada. No la abrí. O sea, tal cual fue en la casa, dice yo a mi mamá, oye, ¿qué es esto? Y mi mamá, ¿para qué? Y dije, bueno, no sé, por si quieres cacimplar con ella. Bueno, tú tenés para acá que voy a cacimplar con ella. A la semana siguiente pregunté a mi mamá, ¿qué tal con la freidora? Y dice, no sé, sigue ahí metida. ¿Para qué vale esto? Pues para mucho, porque la turra no la da muchísimo. La gente lo hace todo en la freidora de aire. Todo. Ya. Y la pregunta que hago yo, ¿antes qué hacían? Ya. Que han empezado a cocinar ahora, que tienen la freidora de aire. Ya. Y un hermatraste ahí en medio de la cocina. Es que yo creo que va a acabar como la Thermomix. Sí, correcto. Armada ahí en un rincón, cogiendo polvo, nadie mira para ella. Claro. No, y aparte, ¿qué cocinas tiene la gente? Porque entre la Thermomix, la freidora de aire, bueno, luego si tienes, yo que sé, un exprimidor, una batidora, todo el complemento del Ikea, sí. Haces batch cooking y todas estas historias, ¿qué cocinas tiene la gente? Sí. Porque en la de mi piso no entre. No, en la mía tampoco. Claro. Y claro, lo curioso de la freidora de aire es que es un horno de convección. O sea, lo mismo que haces en el horno de tu casa, en el que tenemos todos, eso. Lo puedes hacer. Es lo único que puedes hacer con la freidora de aire porque no fríe. Claro. Ya. Y que aparte, que hay que echarle un poco de aceite. Hay que echar un poco de aceite. Eso, entonces, coño, echa poco aceite, pero en un sartén. Sí, y luego, o hazlo en el horno. También. Que es lo mismo. Quizás sea más rápido y consume menos electricidad, pero el concepto es igual. Claro. Sí. Bueno, pero ahora los hornos están muy optimizados, ya no yo como antes. Sí, que, verdad, claro. verdad. Pero vamos, que es exactamente igual. Sí, yo no, pero lo que pasa es que, bueno, llevo una moda capitalista porque, no sé, igual en el 70% de las casas hay un bicho de estos, ¿no? En muchas, sí. Muchas. Y claro, luego... Que son muy turras, ¿eh? Eso, y luego, ¿sabes lo peor? Todo lo hacen allí. Todo este mundo influencer de mierda que empieza a hacer recetas y te empieza como a crear necesidades. Porque tú, parece ser que con una freidora no te vale solo, tienes que comprar complementos para que eso, claro, no te dure 2 días, porque tú empiezas a echar patates ahí y debe ser que eso se desfae y se llena mierda. Pues hay que comprar un montón de cosas, de complementos. Sí, hice un bizcocho en la freidora de aire. Esto lo tengo yo oído, en serio. Qué día, a ver.
¿Qué tomadora de pelo es esta? De verdad, ¿me estás vendiendo así la freidora de aire? Ya. A mí recuérdame mucho a esta gente, es que ya tenemos una edad, que ven por las casas vendiendo historias. ¿Me acuerdas? Los aspiradores o las enciclopedias. Y un rollo de esos, así. Sí. Es como que se meten en una secta. Sí. Como lo de Avon. Y van a despertar el día que, por lo que sea, van a una casa o a un bar y les ponen patatas fritas. Y, oye, estas patatas fritas, qué ricas. ¿Cómo las hiciste? Pues en la sartén. Claro. Con aceite de oliva. Bongol. Claro. Claro, sí, además, joder, hay algo bueno que nos trae el Mediterráneo. Y el aceite de oliva. Sí. Coño, pues ahora no. Ahora el aceite... Vale, yo entiendo que cuando se subió por las paredes, pues vale, volviéramos... Pero vuelva al untu. No vuelvas a hacer cosas de aire. Que no fríe. No fríe, claro. Y bueno, es que es más sano porque se usa menos aceite de oliva. Bueno, depende de lo que metas en la freidora. Porque si metes torreznos... Claro, es que esto es muy ridículo. La verdad le da muchas vueltas a la freidora. No. Fuera. Bueno, repunamos sobre las freidoras de aire. Fuera. Vale. Hostia, qué grande. ¿Algo más? Pues de tema freidoras, no. Vale. Luego tengo un tema café. ¿Ah, sí? Si estás obsesionada con el tema de los cafés para tomar sí, por la calle. Pero es que he descubierto una cosa que igual yo he sido la última en descubrirlo, que ya ha sido como, no puede ser, porque esto ya es la requetepanocha. O sea, son los cafés para llevar que compras en los supermercados. Es que esto, no. ¿Cómo? No, o sea, no. ¿Tú entras en una limerca? ¿Qué necesidad? Sí. Entras en una limerca y... En la zona de refrigerado, pues sí, por ejemplo, por donde están los yogures, sí, hay unos vasinos así, como creo que son 250 mililitros, una cosa así, me fijé el otro día, con café con leche, cappuccino, con leche desnatada, con azúcar, sin azúcar, patatín, patatán. Me puse a mirar los precios sí, y los más baratos son 1,40. ¿En serio? ¿Me entra en una cafetería o en un bar? Pero son de estos... o sea, está refrigerado. Sí. Y son de estos que tienes que menear y se calienta, ¿no? Sí, es porque eso había en las gasolineras. Estuve ahí, lo juné y no... Eso, había en las gasolineras, eso. Que bueno, yo qué sé, en las gasolineras... Todavía, bueno, te pilla de viaje, yo qué sé. Bueno, pero también en cafetería. También en cafetería. Claro. Vale. Ya que paras, si vas a comprar, toma un café 5 minutos. Y los hay de Starbucks. Claro, ¿cómo no? Claro, no? Que estos, vi una botellina así, también 250 mililitros. Eso en vez de 1,40 son 12,40, ¿no? Claro, casi 3 euros. O sea, entras en el Alimerca. Te pregunta por la tarjetina de puntos si tienes vida, ¿no? Eso. Tú coges el café, te pones en la cola, esperas, tarjetina de puntos vida, y sales con el bicho... Sales con 3 boles, haces ahí un par de meneos y vas para casa tomando un café. Sí. ¿Qué necesidad? Ninguna. Claro. Vete con los bolsos y vas a una cafetería, antes y después, si quieres. Y es que eso no puede estar bueno. Claro. Porque todavía, bueno, los que te hacen para llevar por la calle te están haciendo el café, que será más o menos bueno, el café, todo lo que quieras, pero sí, no es lo mismo. La leche te la echan, no. Claro. Esto tienen que echar muchas mierdas para que eso aguante ahí. Claro. No, ostras, y es peor que lo de llevar por la calle. Hombre, por supuesto, es como el desarrollo. Sí, o sea, ya loca, pues más. El McDonald's de los cafés por la calle. Sí. Lo peor. Mal, también. Muy mal. Yo no me he dado cuenta de no ver a nadie comprarlo. Es que se los descubrí el otro día. No sé si tendrán mucho éxito, pero bueno, los tienen, ¿eh? No suelen tener muchos, pero los tienen. Y eso además tiene que conservarse en frío. Claro. ¿Tendrá una fecha de caducidad? Pues ahora voy a mirar, acaba de entrarme la curiosidad. Fíjate, hay varias marcas. Hay una de España, bueno, de Euskadi. Kaiku, ¿no? Porque Kaiku es de Euskadi. Sí, pues bueno, por lo acá. Digo, yo asumo, ¿eh? Yo como tú. A mí Kaiku me suena acá de horror. Por eso. Y un tío con flequillo, ¿no? Así que bueno, no sé si será de Euskadi. Pues eso. Señores de Kaiku, si quieren patrocinar el programa, prometemos hacernos unas fotos con un café de luego tiene cosas guays, Kaiku. Sí. Pero eso en concreto no. Vale, pues mira. Bien, y es que
yo soy mi cruzada ahora mismo. Tú la tienes con los rapitos y yo Sí. con el tema del café por la calle. Sí. Son complementarias. Yo desde que me lo contaste, o sea, yo era consciente de la problemática, pero desde que me lo comentaste no paro de ver gente por la calle con café. Y normalmente llevo un perfil menor de 30 años, aunque la zorolada se está extendiendo Sí, claro, a los de nuestra edad. No, Porque no hay que vamos copiando criminalizar a la mocedad, chavalería, ¿no? eso oye. Pero empezaron ellos. Bueno, porque lo verían en las pelis. Empezaron ellos. No sé. Pero yo llevo viéndolo en las películas toda la vida. Sí. Y no me dio por... No, claro. Claro, es que a nadie se le ocurre el negocio en España. Eso, oye. Aquí, con lo que Como, nos gusta no entrar sé. en un bar Sí. o en una cafetería y leer el periódico. Sí, sí. No, ¿cómo vas Lleves a viendo a los esto? americanos matar gente toda la vida y no Sí, te da por matar a no, nadie. no. O los ingleses tirarse por los balcones y No. no te da por ello. No hay por qué copiarlo No, todo. lo malo joder. no. Eso. ¿Cafés por la calle? No. No. Y cafés de supermercados No, menos es que ya todavía. es la Porque ya evolución, hay comercial el malismo, encima. ese Claro, es el claro, malismo el malismo, puro. sí. Porque ya sacar todavía más perro. Porque tú aquí... Tienes a alguien en Eso ya. el chiringuito, Eso estás ya. dando un empleo. O sea, y que te estás poniendo ya como más menor el de ir por la calle Sí, tomando. fíjate cómo será en la escala de malismo, esto es el 10 y lo otro 9. Vale. Ostras. Muy grandes los dos, ¿eh? Pero que son de sentido común. No, vamos a ver. Cualquier persona normal, Tiene que repunar con esto. no, y llegar... bueno, no vamos a fomentar desde la radio pública asturiana llegar a la violencia, No. pero por lo menos mirarlos con un poco Sí. de repugnancia, Sí. un poco de asco. Sí, ¿Eh? No vamos a pegar a nadie. no, pero bueno, Pero- que sepan que no nos gusta. Pero Que lo que vean en nuestra cara el rechazo Sí. de por ahí vas mal. Vas mal. Eso. Y lo puedes solucionar muy fácil. Entra en un bar. Entre el bar Manolín, pides un café con Yechi, a poder ser de una empresa de cafés asturiana. Sí, Que las hay muy buenas. Que las hay muy buenas. Y, Leche de aquí. y toma un café Eso ya está. con una galletina, además, que te suele poner ahí. Sí, Vale. bien. Igual hay un V.3. Sí, yo creo que sí. Puede ser porque esto va a evolucionar. Aparte voy a decirte una cosa. ¿Yo cosa mía o no acabo siendo ilegal que tú vayas con una botella de alcohol por la calle? Sí, Sí, ¿no? sí. Y de hecho hubo Sí. problemas por Con la lo sidra. de echar la sidra en las terrazas, Sí, ¿no? sí. Que quisieron... Pues mira, si podemos legalizar, igual hay que legalizar primero el Eso café, es, ¿eh? sí. ¿Qué ir por ahí con una Sí, botellina de sidra? eso es. Por una botella Una de sidra. cervecina, una cervecina. Claro, no fue daño a nadie. No. Hombre, si vas como los americanos con la botella de papel, Claro, pero porque ellos también lo tienen prohibido. claro. Y por eso llevan las botellas de papel opaques. Para que no se vea lo que tienen dentro. Que bueno, tampoco había que ser un lince, ¿eh? Ya, bueno, Señor ya sabes, policía, ya ¿eh? sabes. Señor policía, Ya sabes, pero vale. ya sabes, ahora mismo lo están pasando muy mal, no nos podemos meter con ellos. Bueno. Vale, ¿qué más? Bueno, ahora tengo una cosa que es una idea que lanzo a la gastronomía asturiana, si es que nadie lo está haciendo. Entonces la cosa es, Papa llama, si conoces, un sitio donde lo haga, donde se haga. Los tortos Sí, con topping de asturcilla. bien, A mí me parece una genialidad. Bien. No es porque sea idea mía. bien, pero... Porque mezclas salado Sí, y con dulce. dulce. Claro, Moderno y clásico. sí, Kilómetro cero todo. claro. Llevas, puedes llamarlos hasta... Fusión. Sí, cocina fusión, Cocina fusión. Astor fusión, Astor fusión. tortos brioche, puedes decir, también, ¿no? Es un postre riquísimo para sí. desayunar. Ostras, no, hay una bochada maravillosa, Hombre. quiero decirte. Igual, igual duras 5 días, tortolate, los cuantos. Tortolate. Tortochoco. Pero, claro, bueno, si desayunas eso todos los días, tus arterias va a llegar un momento en que, Pero bueno, en que den pero para señales. tenerlo como postre. Sí, que... Y no se está usando en ningún restaurante, en casi Yo ninguno. no lo conozco. Si alguien sabe de un sitio que lo preparen. A ver, yo sí que llevase mucho lo de con miel. Sí, Lo de los tortos con miel, bien. Pero, claro, meter chocolate ahí... asturcilla. Sí, Asturcilla allí brutal. Y no Narcea también, soy muy fan de los dos. Gustan Sí. mucho. Yo la de Narcea la descubrí hace muy poco. Y ye brutal. Está muy rica también, sí. Manín y bueno, y Asturcilla en Cabranes, los dos. Tienen que venir, por cierto, a la radio, Asturcilla, que no vinieron todavía.
Buah, es que eso además ¿sabes lo que me mola de la Asturcilla? Que la de Nocianarcea yo como un poco más compacta. Sí. Y Asturcilla... Esto es como un mousse casi, sí, eso ye. Es una textura como... Eso ye. Entonces estoy pensando en el tortu, claro, es que ya tiene un poco de aceite, y va el otro, va a rebosar, porque vas a acabar manchando los dedos y vas a tener que chuparlos. Te va a recordar casi a como cuando les ponen morcilla matachana por encima. Sí, pero que hasta porque podríamos... la textura es muy similar. Y podríamos hacer hasta un trampantojo. No, ojo que no quede bien la morcilla matachana con la asturcilla encima del torto, ¿eh? Eso ya yo... Sí, no estamos llegando a nivel bochada, eso. Puede ser, pero... Bueno, pero hay gente que siempre toma nocilla con chorizo en los bocadillos. No, a mí yo eso no lo veo, eso no lo veo, no. Pero... Bueno, como el mundo y mejor echando morcilla todo. Sí. Eso partimos de esa base que estamos de acuerdo. Y asturcilla. Y con asturcilla. Hay que probarlo. Pero con tiento. Y yo echaría un poco de sal. Bueno, se echa, ¿no? Sí. Pues eso, porque que quede por ese encima. contraste, sí. Dulce salado con morcilla, Dios, qué... Fusión, kilómetro cero, eco. Bien. Oye, está guay porque son... Esto es una repugnancia porque no lo hay. Yo repuno porque no lo hay. Esto lleva una repugnancia constructiva. Constructiva. Vale. Y... ideas. No, y lo otro, repugnas, pero luego tú ofreces soluciones. No vienes aquí solo a protestar. No, que rollo podría, negativo. Que podría. Sino que también vienes a proponer cosas. Sí. El mundo sería mucho mejor si te pagaran como, no sé, asesora política, asesora gastronómica. Un sueldín del Principado. Pero, o sea, cosas, pero así, sin saber. Como hago aquí. En plan, oye, ¿tú qué opinas de esto? No. Pero sin conocimiento. Sí. No. No. ¿Por qué? Por sí. Esto. O esto sí. ¿Por qué? Sí. Está guay. Está. Vale. Bien. Yo voy a hacer como los flores. Si todos los españoles pusieran una peseta. Y me llamaba una paguina. Claro. Lo raro es que no te la den ya, que no la tengas. Ya. No, me la tengo que currar la paguina. Bueno, ¿qué? Bien. ¿Quedaste a gusto? Esto como terapia psicológica, como... Una cosa, ¿ya está Madrid Fusión o ya fue? Ya fue. Ah, ya, para haberlo llevado este año el torto con asturcilla, para el que viene. ¿De verdad quieres llevar eso para allá? No o sea, no. Yo ya podría reponer... Hay poca asturcilla, porque claro. Es difícil conseguir las... Vienen pocos madrileños como para que tengamos que gastar muchos miles de euros para ir allí a seguir promocionándonos. Es verdad. ¿No? No, nada, que quede aquí. Eso. Que pusieron en Gran Vía un cartelón de la de mi madre de un tío echando sidra allí. Y yo decía, ya verás, este verano. Sí, oye, en Gijón hemos tenido el récord mundial de turismo este año. Sí, claro. Pero todavía les parece poco. No, y todavía que va a haber más. Hasta cosechen a todos del barrio y monten pisos turísticos. Claro. Al ritmo que vamos. Vamos a ser un país de... Luego dicen que no hay camareros y tú... El ritmo que vamos con las empresas. Claro, igual. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo quedo mucho más... A mí sírveme esta. Venga. La canción se la quiero dedicar, la que pusimos antes, a las 6 de la Suiza. Correcto. Muy bien. Muy hacer guapo. sindicalismo no hay delito. Eso ya. Muchas gracias. Además, hicieron una canción, precisamente esta, ¿no? Que está sonando. Esta. Vale. Se llama A-Punk. Muy bien. Mola mucho. Pues que suena ahí unos minutinos. Muchas gracias, como siempre. Sara, un abrazo fuerte. Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a tener una...